Y llegaron las conclusiones. Bueno, después del viaje que tuvimos a Jericó, que fue el primero de varios viajes que vamos a hacer, este viaje lo hicimos con el fin de analizar energías. Sí, resulta que cuando hemos estado en diferentes espacios, incluso en nuestros cursos, las personas nos narran sobre esa asistencia a diferentes lugares y lo que pueden percibir. A veces incluso las sensaciones, algunas son cómodas, otras no tanto. Y nos dimos la tarea de investigar. Y entonces la idea de esta investigación es para mirar y analizar qué más podemos hacer para cuidar nuestra energía. No sé si les ha pasado que cuando entran a una iglesia, a la iglesia que sea, la respiración cambia. En ocasiones es más difícil respirar, en otras ocasiones se respira un aire diferente, en otras ocasiones entra el aire más pesado. Ahorita miramos para que nos hagan para hacer una encuesta con eso, a ver cómo les ha ido con las iglesias. Entonces en la iglesia, fuimos a 2 iglesias. No sé si en Jericó hay más, pero con el tiempo que tuvimos, pudimos ir a 2 iglesias. Había una que es la principal, en el parque principal, que se llama Nuestra Señora de las Mercedes. Y existe otra que queda como hacia el lado de atrás, más o menos como 2 o 3 cuadras, que se llamaba el Santuario de la Madre Laura. Entonces nos llamaron la atención varias cosas. Primero, el Santuario de la Madre Laura estaba pintada de rosado. No sabemos por qué, y estaba muy abandonadita la iglesia. Ahí se respiraba diferente a la iglesia que estaba activa, que creemos que es la que está activa porque no vimos pues como que fueran a hacer algún servicio litúrgico o algo así. En la segunda que vimos en la Rosada no había, de hecho los micrófonos hasta estaban desconectados, y la otra sí estaba como habilitada para este ejercicio. En la primera, en la del parque, me llamó la atención que cuando entramos, lo primero que me jaló fue la energía como hacia donde estaban las tumbas. No sé si ahí estarán todos, pero sí sentimos una energía de personas fallecidas en la parte derecha al fondo entrando, que fue donde nos dirigimos. Ahí habían 4 obispos, o por lo menos 4 placas de obispos, porque no estoy muy seguro si están ahí enterrados, y varios sacerdotes en la parte de la pared, ¿cierto? Ahí se sintió una energía bien pesada. De ese lado salí, no sé si lo recuerdas, salí muy mareado con la energía que se sintió ahí. Esa se ve que es una iglesia donde las personas van a pedir muchas cosas. De hecho, en temas de visualización, eso para que les contemos un poco a los chicos en redes, que de eso hablamos poco a veces. Las percepciones sensitivas en el caso de ambos, aunque ambos canalizamos, son muy diferentes. Por ejemplo, Willy percibe esos seres desencarnados, esos seres que están trascendiendo o que incluso a veces se encuentran en el lugar como haciendo de visita, de paso. Algunos no son de paso, como en el caso específico de esta iglesia, y en mi caso en específico logro percibir las sensaciones y los sentimientos que albergan ese espacio o ese lugar. Cuando estamos hablando incluso de un lugar destinado hoy día a hacer turismo religioso, turismo en donde las personas van en función de la Madre Laura, de la Santa Madre Laura, nombrada hace poco, las personas empiezan con varias cosas dentro de ese proceso. Uno es hacer labor de gratitud por un favor obtenido. Sí. Algunas veces van para hacer o elaborar peticiones. También. Y otras veces incluso con el objetivo de conocer más acerca de la historia de este personaje que es la Madre Laura. En temas de sentimientos y de emociones podríamos decir que en la primera, que es la catedral principal, se siente esa dualidad. Se siente desde el tema de la esperanza en emociones y sentimientos hasta tristeza y profundo dolor. Incluso cuando se apertura ese tema del canal para poder percibir las energías, había algo bien específico en torno a esa visita, y es que nos acompañaba una melodía como son los cantos gregorianos. Sí. Esa melodía hacía que el lugar estuviera energéticamente en un tema diferente. De hecho, cuando hacemos los cursos de angelología, hay un momento en donde les recomendamos exponerse o empezar a escuchar un poco esta frecuencia vibratoria y qué ocurre dentro de ellos
cuando lo logran escuchar. Siempre las sensaciones en un templo varían de acuerdo a quien canaliza o a quien está en ese proceso. Para algunos, literal, se sienten más las energías, digamos, estresantes, que son dolorosas, que lo ponen a uno un poco mal. Para otros se pueden sentir las sensaciones que son de paz y de armonía, o sea que hay una energía muy dual. Pero es que en esa iglesia, en la principal, llama la atención especialmente porque en la parte de arriba está todo lo de la liturgia, todo lo que es espiritual. De hecho, en donde queda la pila bautismal, en la parte de abajo es donde están enterrados estos sacerdotes o están las placas de ellos, incluyendo las de los obispos, perdón. Pero en la parte de abajo está el museo de la Madre Laura, ¿cierto? Museo religioso. Donde están todos los souvenirs, donde están todas las suitas que uno puede comprar. Al lado también hay un almacén. Entonces llama la atención esto porque arriba muchas personas van a pagar promesas, a pedir una cantidad de cosas, salud, pareja, dinero, no sé qué más pueda pedir la gente. Pero en la parte de abajo está como toda la parte del comercio en la iglesia. Por eso la energía también se puede prestar dual. ¿Ibas a decir algo? No, dale. Ah, bueno. Sí. Mientras que en la otra iglesia, que es la iglesia rosada, la del santuario, está más abandonada porque de hecho tiene menos el punto de la administración, está un poquito más descuidada. También tiene la parte del comercio a la entrada, pero en el fondo tiene como una especie de telescopio o de instrumento para uno mirar una reliquia de la Madre Laura que dicen que es una parte de la costilla. Entonces también hay una energía como de sufrimiento, pero en este caso los santos y las imágenes que hay están un poco más descuidadas y pues la silletería y como que le aluden más al tema comercial que al tema espiritual. Por eso en la segunda iglesia, que es la de color rosado, se respira diferente. En la primera hay una carga energética más intensa que a veces corta, o al menos en mi caso me cortaba la respiración. En mi caso específico, si tuviera que dar conclusiones sobre ambas, muchas veces uno encuentra que en la espiritualidad hacen recomendaciones de no asistir a determinados lugares, que tal lugar te roba la energía, y de hecho estos temas hacen alusión a que no vamos a esos espacios o a esos lugares porque pueden drenar nuestra energía. Muchas veces se habla de eso. Algunas corrientes hablan de eso. Algunas corrientes hablan de drenar la energía, pero otras, incluso dentro de nuestros experimentos, decimos: quien es el que canaliza y apertura sus sentidos debe desarrollar un método o una forma de protección tal que cuando asiste a estos espacios pueda sentir, más no ser drenado energéticamente. Entonces hay algo bien especial cuando tú vas a la iglesia, a la de tu barrio, a la de tu pueblo, a la de tu ciudad, a la donde te encuentres. Lo interesante de esto es que tú vas con tu petición, tú vas con tus ganas de sanar, tú vas con tus ganas de progresar, tú vas con tu sentir, y eso es lo que debes aprovechar, lo que tú estás sintiendo y las ganas energéticas que tienes de salir adelante. Independiente, si te pones a fijarte en los demás cosas, en cómo van vestidas las personas, en lo que hay adentro, en lo que hay afuera, te vas a cargar de una energía diferente. Nosotros en este caso fuimos a mirar la energía, y cuando estábamos mirando energía, pues nos fijamos en muchos detalles que muchas personas, cuando no van al asunto especial de la misa, sino a otras cosas, pues se pueden cargar de estas energías, y en cambio de hacerles un bien, pues les van a hacer un mal. Entonces la recomendación en este caso, en cuestión de estas iglesias como las que son bien visitadas por estas épocas, es: si tú vas a una iglesia, vas con tu intención. No vayas a ir por novelería, porque seguro te vas a descargar. Tu energía va a cambiar y vas a pensar muchas cosas malas, ¿sí? Entonces cuando vayas a estos lugares, ve con tu petición, ve con tu energía, ve con tus ganas de sanar. Pero si vas a criticar o vas a mirar cómo van los demás, seguro te vas a contagiar de la energía de los demás. Siempre en estos espacios existen diferentes intenciones.
intenciones de luz, de propósitos de amor, otras intenciones que definitivamente no son tan agradables, que generalmente las podríamos catalogar como esas que violan o alteran el libre albedrío de las personas. Incluso hay quienes van a hacer peticiones con el objetivo de subyugar o dominar a otro ser humano. Por eso en estos espacios encontramos esa energía diversa. Es más, incluso analizando hasta la misma estructura física, ambas iglesias son diferentes. Sí. Una, como en el entorno, parecía como una con dos alas, como si tuviera un Cristo, como si fuera un Cristo, la iglesia, la catedral principal. Tiene 3 naves, 3 entradas. Ajá, es literal una cruz. Sí. Es literal una cruz. Y en la siguiente, que es el santuario de la Madre Laura, tiene varios picos, en función como de elevar literalmente esas plegarias o esa energía. Cuando se trata de personas sensitivas, y sabemos que no necesariamente quien se dedica a esto es el sensitivo, sí, las otras personas no. Recuerden siempre lo siguiente: cuando vayan a estos espacios, busquen que sus pensamientos, que sus emociones estén destinadas a un propósito bien bonito, que cuando incluso necesiten alivianar la carga, porque a veces también vamos a estos espacios para alivianar la carga, que la destinen de una bonita forma como entrega de luz, una entrega luminosa, que incluso en sus oraciones los por qué o los juicios que a veces hacemos a Dios o a los diferentes santos o a la Virgen o a Jesús, lo reduzcamos y pasemos más bien a sentir el para qué de esa situación, y que en ese momento de congregarnos o de estar en ese espacio nos pueda llegar claridad en nuestra conciencia de cuál es la función de ese aspecto que está siendo doloroso o retador. Nosotros creería que, al contrario de muchas personas que trabajan en la espiritualidad, decimos que cualquier espacio de congregación es positivo siempre y cuando algo dentro de nosotros se mueva en torno a esto, y cuando literalmente también puedas permitirte reconocer que son espacios que manejan las dos energías, tanto lo positivo y lo de luz, como lo que no es tan positivo. Igual sabemos que estos espacios son turísticos. Entonces, al ser turísticos, pues va mucho turista y van a novelear, y el comercio, la ciudad, el pueblo, el municipio, el entorno se mueve a esta figura, en torno a esta figura. Entonces, pues la idea es, si vas con una petición, ve con tu petición. Es bien interesante porque ahí estás canalizando tu energía hacia lo que tú deseas. Cuando tú no tienes una petición definida, cuando no tienes un propósito para ir, pues te vas como turista, y como turista disfrutas, te la gozas y haces un bien también a las personas que vienen allá. Pero si tu intención es sanar o llegar a obtener algo porque crees en estas figuras, en estos ángeles, en estos santos, bueno, no, ahí no habían ángeles, ahí estaba en este caso estaba la Santa Madre Laura. Pero sí se percibían energías angelicales, habían muchos. Sí, también. Pero también es por la energía de los que van realmente a pedir, que hay personas, sobre todo las personas de edad, que van a hacer su petición especial. Hay muchas personas que van a turistear, hay muchas personas que van a conocer, hay otros que van de curiosos, y hay algunos que van a sanar. Dentro incluso de nuestras enseñanzas, y creo que esto es lo que va a encender este video un poco, cuando hablamos de la santificación o que vuelve en santo un ser humano por sus atributos o sus características, en nuestro caso nunca hacemos peticiones a través de santos, no fomentamos tampoco el tema de hacer peticiones o novenas sin embargo sabemos que en otro contexto para esta religión funciona distinto, o sea que no estamos validando el tema de la Madre Laura, de si es, si no es, si es santa o no santa, simplemente no trabajamos nosotros bajo ese esquema. De hecho, dentro de las presencias que lograste percibir, amor, estaban los obispos, ¿cierto? Los obispos, y mucho dolor en ese pueblo. También habían personas normalitas, ¿cierto? Sí. Cuando hablamos de este tipo de personajes que fueron tan maltratados, tan sacrificados, tan entregados, pues hay mucho dolor, sobre todo personas que ciegamente creen en algo, pues se van a cerrar un poquito más mentalmente, y esto les va a poner a sufrir. Un santo
lo beatifica o lo vuelve santo la Iglesia Católica, ¿cierto? Son ellos los que validan y los que dicen y los que les hacen su proceso, los que les confirman su milagro. Así que el día de mañana no nos van a poner a nosotros a decir si este es santo, si aquel es santo, no, porque eso no nos corresponde a nosotros. Un ángel tiene una estructura o una forma de crearse diferente a las de los seres humanos. Una composición diferente a las de los seres humanos. Por eso cuando ocurre el proceso de angelización, que ya hoy en día no está ocurriendo, eso ocurrió hace muchos años, miles de años, ocurría el proceso de angelización, también ocurría a seres humanos que habían hecho mucho por el mundo. Y entonces los mismos seres humanos los elevan a la categoría de ángeles. Los mismos seres humanos los elevan a la categoría de santos. Y los mismos seres humanos elevaron a otros a la categoría de maestros ascendidos. Incluso cuando uno habla del término en oraciones de petición, ahí hay una dualidad también cuando pedimos. Se puede pensar que se está elevando una oración desde la escasez, porque estoy pidiendo como si no tuviera, y entonces quienes hablan de la ley de la atracción nos van a decir, ojo, que estás pidiendo desde la carencia, pero si lo volvemos en otro contexto, ese mismo término, podríamos pensar que pedir es literalmente abrir nuestra mente y nuestro corazón a que existe una energía superior que todo lo puede y provee. Pero ahí sí nos tenemos que meter, o por lo menos a mí me meten camisa de 11 varas, como decía mi mamá. ¿Por qué? Porque muchas veces ponemos a Dios de por medio. Entonces, si Dios quiere, Dios me lo cuida, Dios proveerá, eso fue que Dios no lo quiso para mí. Y metemos a Dios en el proceso, y cuando las cosas no se nos dan, terminamos peleando con Dios. O con Dios, o con un ángel, o con un santo, con el que ustedes quieran. Recuerden que, como dicen por ahí, la fe mueve montañas. Entonces, cuando yo tengo fe, yo trabajo sobre eso que quiero, que deseo, y se pueden dar las cosas. Pero yo solamente con la fe me quedo sentado. Pues créanme que no está teniendo fe desde que se quedó sentado. Hay un tema aquí incluso que creo que para terminar, porque no el video va a quedar muy largo, más bien si quieren segunda parte que nos cuenten, y es que a veces las personas que están dentro de esa doctrina critican o juzgan a otras cuando se sienten mal dentro de la iglesia. Por ejemplo, a los que les da mareo, a los que empiezan como con sudoración o a sentir como ansiedad o a percibir sombras o luces que pasan de lado a lado, y entonces hablan como si tuviera entidades pegadas o parásitos o otras fuerzas oscuras, cuando en realidad no necesariamente es que tengan ese tipo de entidades. A veces el sentir, el percibir, es porque existe un don o una característica sensorial aperturada que puede permitirles sentir las sensaciones del otro. Entonces, por ejemplo, volvemos al tema con Willy. Cuando él las percibe y las siente, literal también es como si sintieras en tu cuerpo la opresión en el pecho, se sienten cosas en la cabeza. A mí me gustaría que profundizaras un poco más, porque a veces a las personas se les sataniza cuando no se sienten bien en esos espacios y le dicen, entonces usted es porque si entra ahí, o si usted entra se va a prender en llamas porque literal está mal. Yo quisiera que les contaran un poquito más como para concluir el video. Pero espere que yo quiero concluir. Eso me gustaría contarlo, pero hagamos un conversatorio. Excelente. No solamente para contarle esta historia, o para contar las historias acerca de las iglesias, de lo que sucede después de la muerte, de lo que vemos por ahí, que no nos parece normal, de lo que se sale de lo que llamamos físico. O sea, para llegar a lo paranormal hay que descartar lo normal, después descartar lo anormal, después descartar lo físico, después descartar lo extrafísico, para después llegar a lo paranormal, o sea, lo que va paralelo con lo normal, para llegar a otra dimensión. Entonces, hagamos un conversatorio acerca de estos eventos y estas cosas que no son normales y que ya se califican entre lo paranormal, entre esas las sensaciones que uno siente. Pues está bien, yo quería dejarlo de una vez dicho en este video. Sin embargo, también sería interesante pues contarles las historias que llegan como registro a mi mente de lo ocurrido dentro de esos dos lugares y por qué se percibe eso. Recuerden que en mi caso me llegan historias. Es decir, que los invitamos a ese conversatorio
lo vamos a desarrollar. El anterior fue el fin de semana pasado, o sea que sería el primer domingo del mes, para que conservemos los domingos. Primer domingo mañana. Primer domingo, no, mañana es 31. Ah, ya. Sería el domingo siguiente, a las 8:30 de la noche a 9:30, para que precisemos mucho más datos. Recuerden que los conversatorios son gratuitos, los hacemos por Meet Google, nos deben enviar unos datos literal al WhatsApp para compartirles allí el enlace. Así que los esperamos. Incluso por ahí voy a estarles contando un poco de las conclusiones y lo que percibió Carolina de 2 alas de amor, que ella también sintió cositas. Ella nos lo mandó por escrito, pero yo quisiera comprometerla a ella o mirar que ella también nos mande o hagamos un video con ella conversando de esto. La podemos tener físicamente, los tres conversando de lo que ella sintió. A nosotros nos encantan esos espacios porque a veces uno con uno mismo, uno dice, esta vaina, ¿cierto? Necesitamos confirmar o corroborar la información. Y parte del ejercicio fue percibir Willy, percibir Caro, en mi caso también, y después juntarnos los tres a mirar cuáles eran las cosas que correspondían, que se parecían, que eran similares, y todos dimos en el punto. Es decir, que 3 personas canalizando en momentos distintos, en espacio individual, para después concluir. Y más adelante, con las prácticas, con las aprendices, con las estudiantes, podemos irle sumando experiencias a este bonito aprendizaje. Así que los esperamos en el conversatorio. Se escriben por Meet Google, o sea, le mandan los datos a Juliana y con ella pues les va a dar la entrada. Es gratis. Recuerden por favor que lo importante aquí es la manera como tú piensas, lo que sientes y cómo diriges la energía en estos espacios, sin importar si su energía es de luz o tiene energía de caos. Siempre tú eres quien puede destinar la energía. Prepárate y escribe. Chao. Chao, chao.